Estamos en nuestra reunión de la Comunidad Refugio del 21 de marzo. Hoy comienza el otoño y ya se nota en la ventana aquí donde estoy que ya está más oscuro y comienza a cambiar de alguna forma estos 2 días el clima y comienza otra época. Y también comienza otra época como Comunidad Refugio porque estamos aprendiendo y estamos comenzando con nuestra serie que nos va a llevar todo el año, donde vamos a aprender de este texto maravilloso que el Señor nos ha dado como iglesia, que es el Salmo 32:7. En la versión Reina Valera, el texto dice que David dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Y habíamos visto el domingo pasado que este Selah era esta expresión musical que implicaba una pausa, un descanso, pero no era la pausa o el descanso para estar sin hacer nada, sino que parte del significado de esta palabra tan extraordinaria tenía que ver con detenerse para pensar. ¿Recuerdan ustedes? Detenerse para meditar. Y en este caso el rey David estaba meditando acerca de lo maravilloso que era sentirse perdonado por el Señor y saber que él había ido a su presencia, había encontrado el perdón que necesitaba y estaba ahora disfrutando de esa gracia de Dios. Yo quiero tomar la primera frase del texto para compartir con ustedes. El rey David dice: tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. ¿Qué significa que Dios es nuestro refugio? El rey David le está hablando a Dios. El rey David, en esta pausa para meditar y para saber qué hacer, reflexiona a partir de lo que fue su experiencia de recibir el perdón de Dios, la gracia de Dios sobre su vida, y David le habla a Dios, le habla a su padre, y él le dice concretamente: tú, Dios, tú eres mi refugio. Entonces, lo primero que aprendemos en esta noche es que para nosotros el refugio es una persona, no un lugar. Para nosotros el refugio es una persona, no una circunstancia. Para nosotros el refugio es una persona, no una situación que vino sobre nuestra vida y nos libró o nos salvó de algún otro inconveniente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y descubrimos cada día más quién es nuestro Dios, nos damos cuenta que efectivamente Dios es nuestro refugio. Y quiero compartir entonces en algunos minutos cuatro formas de entender, 4 formas de aplicar, 4 formas de acercarnos a Dios y poder disponer y poder disfrutar de este atributo maravilloso que el rey David nos cuenta en el Salmo 32, de que efectivamente Dios es su refugio, y nosotros como el rey David también decimos: Dios es nuestro refugio. Voy a mencionar 4 citas bíblicas que ustedes pueden tomar nota. Yo las tengo aquí anotadas para leer y ustedes después las pueden leer en su casa. La primera cita que voy a mencionar es la de Isaías, capítulo 25, versículo 4. El texto dice: porque tú, hablándole a Dios, tú has sido baluarte para el desválido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Pues el aliento de los crueles es como el turbión, como una contra el muro. El profeta Isaías está declarando y reconociendo, escuchen atentamente, estas acciones de Dios sobre la vida de los hijos de Dios. Ahora, miren interesante el texto, porque ahí vamos a sacar el primer principio para nosotros esta noche. El profeta Isaías dice: tú, Dios, has sido tiempo pasado. Tú has sido tiempo pasado un baluarte para el desválido. En el pasado fuiste un baluarte para el necesitado en su angustia. En el pasado fuiste refugio contra la tormenta. En el pasado fuiste sombra
contra el calor. La referencia que hace el profeta Isaías aquí en relación a la acción de Dios de refugiar, nos enseña a nosotros el primer principio. Escuchen. Aprendemos cómo Dios es refugio escuchando el testimonio de aquellos que recibieron el cuidado del Señor. Otra vez, aprendemos que Dios es refugio cuando escuchamos el testimonio de otros que recibieron el cuidado del Señor. Miren qué interesante lo que dice Isaías, ¿no? Vos fuiste sombra para el calor. Vos fuiste tormenta, vos fuiste refugio en la tormenta. Vos fuiste quien fortaleció al necesitado en su angustia. Este primer principio nos enseña lo importante que es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay gente que vos y yo conocemos que no sabe que Dios es refugio. Y como dije al principio, está pensando que el refugio de su vida es que se mejore la situación económica. Otra gente está pensando que el refugio y la protección de su vida tiene que ver con que no haya tanta violencia o inseguridad. Otra persona está pensando que el refugio de su vida, o sea, la tranquilidad, tiene que ver con que se solucionen ciertos problemas familiares o que se sanen ciertas enfermedades. Y por cierto, todo lo que estoy diciendo, sin duda, trae paz y tranquilidad al corazón de las personas. Nada es comparable con la acción de Dios sobre la vida de las personas. Ahora, estas personas que están esperando en circunstancias, en hechos, que su vida cambie y sentirse protegidos, algunos de ellos no saben que Dios es quien les puede dar ese refugio. Y el profeta Isaías nos dice entonces la primer clave, el primer principio, para que la gente sepa que Dios es refugio. ¿Qué hay que hacer? Hay que contarle. Hay que contarle. Es como que nosotros escribiremos este versículo, ¿no? Y a ver, alguno de nosotros podría decir, sí, yo me acuerdo cómo fuiste mi refugio en tiempo de angustia. ¿No te acordás vos de eso? ¿No te acordás cómo fue Dios tu refugio en tiempos de enfermedad? ¿No te acordás cómo Dios fue tu sombra contra el calor? ¿Cómo fue tu techito cuando llovía a baldazos y Dios te pusiste ahí abajo y te dejaste de mojar cualquiera fuera las circunstancias? Bueno, lo primero que aprendemos hoy es que para que la gente se entere que Dios es refugio, hay que contarle. Ustedes y yo sabemos la tremenda incertidumbre que hay en el aire, los temores. ¿Qué va a pasar? ¿Viene una segunda ola? ¿Tendremos que volver a estar encerrados? ¿Qué va a pasar con la escuela? Ni hablar de la situación económica que cada vez está más desafiante. Cuando yo veo las fotos del corralón de Alejandra que vende, evidentemente es porque Dios es refugio. Porque en medio de situaciones complejas donde es difícil vender, o capaz que es fácil vender, pero es difícil que te paguen, sin embargo, Dios genera algo allí y la vida de los hijos de Dios, que en términos de negocios, prospera. ¿Por qué? Porque Dios es refugio, porque Él nunca nos va a hacer faltar, porque cuando bendecimos lo que tenemos en nuestras manos, Dios se encarga de que esa maquinaria, vamos a decir así, comience a funcionar. Ahora, ¿quién sabe por qué estas cosas funcionan? Bueno, hay que contarlas. El primer principio para que la gente sepa que Dios es refugio es que otros le digan. El primer principio para que la gente sepa, ¿por qué tenés esa cara de tranquilidad? ¿Cómo puede ser que tengas esa paz en medio de todo esto que está pasando? ¿Cómo puede ser que con esta situación o aquella situación, o esto de enfermedad, o esto de trabajo, o esto, vos parece que no te afecta, que no es que no nos afecta, es que hemos corrido debajo de Dios, que es nuestro refugio. Amén. Así que, primer principio para esta noche, Dios es nuestro refugio y hay que contarlo, como hizo el profeta Isaías. Hay que recordarlo del pasado. ¿Se acuerdan que
el domingo pasado también mencioné el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, de la misma forma que tenemos anotado en nuestro cuaderno las promesas del Señor, deberíamos anotar en un cuaderno las bendiciones recibidas, porque eso es como un libro, un testimonio de vida, ¿no? Y te acordás cuando Dios hizo esto y cuando Dios hizo aquello, y cómo Dios proveyó y cómo Dios sanó y cómo Dios nos dio fortaleza, cómo Dios no resolvió lo que nos preocupaba, pero nos dio la sabiduría para saber manejarlo o administrarlo. Así que primer principio de que Dios es nuestro refugio, nosotros lo sabemos, los que estamos aquí reunidos, hay que contárselo a la gente. ¿Qué le contamos a la gente? Lo mismo que hizo el profeta Isaías. Vos fuiste quien ayudó al desvalido. Vos fuiste quien ayudó en la angustia al necesitado. Vos fuiste el que le dio refugio en la tormenta o contra el calor. Vos fuiste Dios. Amén. Primer principio. El segundo principio está en Mateo 6, capítulo 13. Déjenme leerlo para compartirlo con ustedes. Está como parte de la oración más famosa del mundo, que es la oración del Padre Nuestro, que Jesús enseñara allí en el Sermón del Monte en Mateo 6. Jesús dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Dicen amén ustedes? Suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Jesús está enseñando a orar, a hablar con Dios, y en esta parte del Padre Nuestro Él dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Jesús está enseñando nuestro segundo principio respecto de que Dios es nuestro refugio. ¿Cuál es el segundo principio? Debemos pedir a Dios todos los días que Él sea nuestro refugio porque estamos rodeados de mal. Hay que pedirle a Dios todos los días que Él sea nuestro refugio. ¿Por qué hay que pedirle todos los días? Porque a nuestro alrededor se mueve el mal. Hay circunstancias que vos y yo no manejamos. Hay acontecimientos de los cuales vos y yo no tenemos el control. Entonces, la forma de meternos en el mundo, porque el mundo está así, y comprobar que Dios es nuestro refugio, es que hay que pedirle a Dios que sea nuestro refugio. Jesús lo enseñó en Mateo 6. Él está diciendo, está orando y nos está enseñando a orar, y Él en la oración principal, Él dice, líbranos del mal. Una traducción de líbranos del mal es Dios, defiéndenos. Otra traducción de líbranos del mal es Señor, Padre, sé nuestro refugio. Entonces el segundo principio es que hay que pedirle a Dios que sea nuestro refugio. Dios no es un recurso, es una persona. Y hay que pedirle a esta persona, fíjense, uno dice, pero ¿cómo puedo, qué garantía tengo de que Dios va a ser mi refugio en medio de toda esta maldad alrededor? Mirá cómo termina la oración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, le estamos pidiendo nada menos que al dueño, al poseedor de todo el poder y la gloria que nos cuide. Amén. Entonces, Dios es nuestro refugio, le pedimos a Dios que sea nuestro refugio. Y eso tiene que ver con la oración. Yo creo que he contado otras veces aquí esta experiencia hace muchos años que yo viví y que realmente me impactó para toda mi vida. Yo creo que estoy seguro que la conté. Que una vez en uno de mis viajes, estando en el aeropuerto, estaba en Ezeiza y había un grupo de judíos y había un grupito como de 4 o 5 jovencitos que tomaban el mismo avión que yo hasta Nueva York, donde hay una gran familia, grupos de judíos allí. Y cuando anunciaron que el vuelo ya había que los que viajaban teníamos que subir para embarcar, nunca me voy a olvidar en mi vida
la imagen, porque ellos lo hicieron sin vergüenza delante de todo un aeropuerto lleno. Estos 4 o 5 jovencitos se pararon uno al lado del otro y los ancianos, los rabinos o ancianos o padres quizás que estaban ahí, uno por uno iban pasando alrededor, frente de ellos y le imponían sus manos y los bendecían con el favor de Dios, con el cuidado de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. No se puede salir sin cobertura, ¿no? No se puede salir sin el techo sobre nuestra cabeza de que Dios nos está cuidando. Segundo principio para nosotros de que Dios es refugio, hay que pedirle a Él que sea nuestro refugio. Porque eso también nos enseña a manifestar nuestra humildad y nuestra dependencia de Dios. Nadie puede contra este mundo. La maldad de este mundo nos supera. Las circunstancias de este mundo nos superan. En 1 hora, en 10 minutos, te cambia la vida para siempre algunas circunstancias. No tenemos el control de lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí Dios tiene el control. Y Él nos cuida, Él nos provee, Él nos protege. Entonces, segundo principio para nosotros, hay que pedirle a Dios, Padre, sé mi refugio todos los días. Lo tercero que quiero mencionar, extraemos el principio a partir del Salmo 27:5. Dice, me encanta este salmo, dice, porque en el día de la angustia, escuchen, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Dios es nuestro refugio y lo manifiesta escondiéndonos en su tabernáculo. No es mi tabernáculo, es el de Él. En lo secreto de, no mi tienda, la tienda de Él. Él nos oculta. Todos recordamos, ¿no?, lo que es el tabernáculo y cuál es la referencia de la tienda. El tabernáculo es esa construcción que Dios le ordenó a Moisés y a Aarón en el desierto que construyeran y que iba a manifestar esas tiendas especiales que hicieron con toda una serie de detalles muy increíbles. Cuando armaran esa tienda, conforme iban avanzando en el desierto, había una tienda especial que se llamaba lugar santo y otra parte de la tienda que se llamaba lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, Aarón, y en ese lugar santísimo nada menos que Dios bajaba a hablar con Aarón y a ministrar su presencia. Y le era permitido a Aarón como sacerdotes y sus hijos, los que ministraban, digamos, todos los asuntos del tabernáculo, y Moisés iba a encontrarse con Dios, y dice el texto que hablaba con Dios cara a cara. Y uno no estuvo ahí, pero lo puede imaginar a Dios dándole instrucciones de cómo manejar el pueblo, por dónde ir, esto y aquello. Para nosotros el tabernáculo y la tienda es el lugar donde Dios habita. Estoy hablando del lugar de su presencia. Y no estoy hablando solamente de un lugar físico, sino que estoy hablando de lo que genera ese lugar donde Dios está con su presencia. ¿Qué es lo que genera estar en la presencia de Dios? Mis hermanos, lo que se genera desde nuestro espíritu es alabanza y adoración. Cuando uno está en su presencia y siente su presencia que está en medio y nos rodea, la primera reacción de nuestro espíritu es humillarnos delante del único que merece ser reconocido y gloria. Y lo segundo que genera es adoración por quien Dios es. Entonces, ¿cuál es nuestro tercer principio para nosotros? La alabanza y la adoración son expresiones donde el cuidado de Dios se manifiesta. Lo que estoy diciendo es que su presencia es protectora. La presencia de Dios te protege.
La presencia de Dios en tu vida te protege. Simbólicamente ya no construimos el tabernáculo. Ni siquiera hemos estado casi un año sin venir aquí al templo de José Hernández. Sin embargo, cada uno de ustedes, en la medida que le ha buscado, ha tenido su tabernáculo en su casa. Ha tenido su momento de adoración. Ha puesto su música, se ha puesto a cantar, ha leído la Biblia, la forma que haya sido. Y en ese momento de manifestación de la presencia, quiero decirte esto, porque fíjate el efecto de la presencia de Dios conforme al salmista. Él dice que en su presencia, o sea, en su tabernáculo, ¿qué va a hacer Dios? Te va a esconder. ¿Qué va a pasar Dios? ¿Qué va a hacer Dios en lo secreto de su tienda? O sea, en lo privado de la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué hace Dios ahí? Te va a ocultar. Dios es tu refugio y la presencia de Dios es protectora. No solamente alegra nuestro espíritu cantar, no solamente alegra nuestro espíritu reconocer su presencia cuando adoramos con alguna canción que nos gusta y que el Espíritu Santo usa para ministrarnos. También dice el salmista aquí, vos me llevás al tabernáculo donde está tu presencia y ahí me ocultás, ahí me guardás del enemigo, ahí me protegés, porque la presencia de Dios tiene el poder de cuidarnos y de protegernos. Amén, mis hermanos. Por eso es que cada vez más y más y más y más hay que buscar su presencia en las 24 horas del día de nuestra vida. Amén. Y por último, en Efesios 6:11, un texto muy conocido también. En este caso el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es un consejo, recuerdan ustedes, hemos estudiado el libro de Efesios que el apóstol Pablo le da a los hermanos de la iglesia que él había fundado ahí en Éfeso. Estaban en medio de la lucha contra Roma, la persecución y además asuntos espirituales, y Dios les da el consejo en el capítulo 6 respecto de la armadura de Dios. Ahora yo quiero que apliquemos este texto a nuestra enseñanza de esta noche. Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acabamos de decir que hay circunstancias, vamos a llamar así, en el mundo que vos y yo no tenemos control. Entonces, nuestro cuarto principio, debemos hacer nuestra parte, no salir desprotegidos de la armadura para que Dios nos cuide. Dios no te pone la armadura, te la tenés que poner vos. Repito, debemos hacer nuestra parte, no salir desprotegidos de la armadura para que Dios nos cuide. Dios no te pone la armadura, te la tenés que poner vos. Algunos de ustedes son medio como yo, que cuando estamos en casa y tenemos que salir, ¿viste ese medio segundo antes de abrir la puerta y salir? Empezás a tocarte los bolsillos. Tengo la billetera, tengo las llaves, tengo el barbijo. Si ando en auto, tengo la llave del auto, tengo el pañuelo, tengo todo lo que me falta y recién salimos, ¿no? Como que hacemos una revisada final para no tener que volver a buscar algo que nos olvidamos. Bueno, en el mundo del espíritu, lo que el texto nos está diciendo es, fíjate si tenés puesta la armadura. Y si no la tenés puesta, ponétela. Dios es nuestro refugio y nos da esta herramienta, esta estrategia. Debemos hacer nuestra parte. El apóstol Pablo dice, pónganse la armadura de Dios. Porque el mundo que está afuera es malo, ¿eh? Te tira piedrazos. Si te pones la armadura, va a pegar en la armadura. Hay que ponerse la armadura. No hay que salir desprotegidos. También es una forma de experimentar que Dios es nuestro refugio. Aprendemos, hay un montón de gente que no sabe que Dios es refugio. Tiene que escuchar nuestro testimonio. Isaías decía, cuéntenle ustedes
cómo él fue tu refugio cuando estabas necesitado, cómo calmó tu angustia, cómo fue tu sombra cuando hacía calor. Hay que dar testimonio para que otros aprendan que Dios es refugio. Tenemos que ser sabios, prudentes y humildes y pedirle a Dios todos los días: Señor, sé mi refugio. Dentro de casa, fuera de casa, voy para acá, vengo para allá, estas circunstancias, Señor, sé mi refugio. Hay que pedirle. ¿Por qué? Porque estamos rodeados del mal, de circunstancias que no tenemos control. Tercero, la alabanza y la adoración en medio de su presencia es protectora. Me llevas al tabernáculo, me llevas a lo secreto de tu tienda, ahí me ocultás, ahí me proteges. Un creyente lleno de la presencia de Dios vive cuidado por la presencia de Dios. Y Él es nuestro refugio. Y tenemos que hacer nuestra parte. No salir, no movernos, sin estar seguro que tenemos puesto la armadura que Dios nos ha dado para cuidarnos. Oremos, mis hermanos, y apliquemos estos principios en este mundo complicado. Contémosles a otro nuestra experiencia de que Él es nuestro refugio y usemos esto para que el reino de Dios crezca.